Hola, mi nombre es Jessica Delgado Jaime, soy estudiante del sexto semestre de la maestría en Neurociencias para la Educación. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, la neuroreligión. Tomando en cuenta la concepción desarrollada por Aldous Huxley, la neuroreligión o neuroteología podría definirse como un programa de investigación y aprovechamiento de las potenciales correlaciones entre los fenómenos religiosos y la experiencia religiosa. La neuroteología surge a partir del interés de la neurociencia por el estudio de los estados alterados de conciencia inducido por la meditación de diversos tipos, ya sea religiosa o no, una de cuyas máximas expresiones es la experiencia religiosa, manifestada en las prácticas de meditación y oración, así como también en experiencias cercanas a la muerte y en fenómenos de la glosolalia, que es la capacidad de hablar en lenguas extrañas durante un momento de oración profunda o éxtasis místico. ¿Qué no es neuroreligión? No es un camino para demostrar la existencia o inexistencia de Dios. No consiste en la búsqueda de abultamientos espirituales o del lugar de Dios al estilo de la antigua frenología. Tampoco es un recurso para demostrar que los grandes fundadores de las religiones, santos o místicos, tenían enfermedades neuronales como la epilepsia o trastornos de distintos tipos. Vamos a hablar de tres conceptos que son fundamentales para la neuroreligión. Estos son religión, religiosidad y espiritualidad. Primero, la religión es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual. Se habla de religiones para hacer referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. En definitiva, la religión es el placebo más potente que existe, el más barato y el más accesible. Bien, ahora, la religiosidad es un sentimiento que consta de una creencia nuclear, la existencia de un ser superior al que llamamos Dios, con el que podemos comunicarnos a través de ciertas prácticas como son las plegarias y las oraciones, que es un principio y un fin de la vida y que incluye una amplia gama de creencias que tienen que ver con la otra vida, es decir, la convicción de que existe una vida después de la muerte, cuyo sentido es la reunión con ese principio activo que llamamos Dios, que preexistió a todas las cosas que derivan de él. Y también la religiosidad, volviendo a hablar de su etimología, es un vínculo de reunión de algo que se perdió, en la convicción de que en algún momento estuvimos fundidos con él, que mantenemos los humanos con lo sagrado, lo desconocido, lo que no podemos saber, y con el misterio que encierra la vida humana, y que contiene además una amplia serie de preceptos, creencias, rituales, convicciones, experiencias personales y una secreta certeza de que Dios existe, aún sin la evidencia de pruebas. La cosa, sin embargo, se complica cuando pretendemos explorar uno de los aspectos más importantes del sentimiento religioso, la espiritualidad. La espiritualidad es el grado de adaptación de una persona o grupo de personas sobre el conjunto de creencias, pensamientos, conceptos, ideas, ritos y actitudes de naturaleza mística que se materializan en una sociedad. Es una conciencia de hiperconexión de todo lo vivo y de que formamos parte de algo superior a nosotros mismos. Cuando hablamos de religiosidad, en términos neurocientíficos, no sabemos qué estamos buscando y lo que pretendemos medir son seguramente factores inespecíficos o marginales de la misma. A continuación vamos a hacer un ejercicio pimoliónico. Vamos a imaginar que pudiéramos construir un cerebro que reúna las siguientes características: cooperación, compasión, predominio de pensamientos positivos, empatía, amabilidad, devoción, retribuir el afecto, generosidad, altruismo, sumisión y autotrascendencia. Se trata naturalmente de rasgos de personalidad. Algunos de ellos pertenecen a la escala de Cloning, otros de Marguerite y otros pues son empíricos. Pero todos ellos son mucho más concretos que el término de religiosidad y se encuentran entre los rasgos que los investigadores encuentran entre los practicantes de algún tipo de religión. ¿Creen ustedes que un individuo así estaría destinado a ser religioso? Claro que no.
Podrá ser una persona espiritual, sin creencias religiosas. También una persona simplemente buena. Y probablemente existen muchas personas que no abrazan ningún tipo de religión que presentan este clúster de personalidad. Lo que es seguro es que una persona así, y que existe en la realidad sin duda, no son enfermos psiquiátricos, un dato para reflexionar. Pero no necesariamente una persona religiosa tampoco. Podría tratarse, por ejemplo, de un reformador social. Preste atención a otro clúster de rasgos de carácter también muy comunes: dogmatismo, fanatismo, predominio de pensamientos de control, desconsideración de los demás, egoísmo, falta de empatía, amargura, ideas de reforma social, dominancia. La persistencia de guerras religiosas es un dato que nos obliga a pensar en un clúster, que este clúster tiene una tanta representación en el sentimiento de religiosidad, que el primero. Los lectores seguramente identificarán a muchos de sus mentores, profesores y tutores entre los que se presentaban en este perfil de personalidad y también eran sinceramente religiosos. Todo lo cual me lleva a la siguiente conclusión. La religiosidad y la espiritual no son fenómenos biológicos ni cerebrales, sino construcciones de la conciencia humana en relación con un determinado medio ambiente y que trata de compatibilizar al menos dos tipos distintos de genética. Uno que podremos llamar fenotipo cooperador y otro que podremos llamar el fenotipo dogmático, con el que es socialmente aceptable. La religiosidad es inseparable, un subproducto de la socialización y de la adaptación a un determinado entorno, que usualmente contiene tradiciones religiosas. Se puede llegar a religiosidad desde distintas constelaciones genéticas, pero es improbable que exista una constelación religiosa autónoma y es muy probable que esta constelación esté relacionada con la socialización, tanto como resultado de una buena adaptación a ella como en la que presenta déficit o disfunciones del tema. Definitivamente Dios no vive entre neuronas, sino en la conciencia humana. La experiencia religiosa es un elemento central en la religión que puede considerarse hoy como la esencia, el centro o núcleo de lo que se considera la religión o las religiones en el mundo, como un aspecto fundamental de la vida humana y cultural. La naturaleza de la experiencia religiosa es una forma de conocimiento y de responder a algo divino, aunque no se entiende. Esta experiencia es siempre relacional, que el ser humano está abierto al mundo, a sí mismo y a otros. Es innegable que la idea de un Dios altera el cerebro. Varios trabajos han demostrado que las experiencias místicas en las que uno dice encontrarse en un estado de unión con Dios se correlacionan con determinados estados de actividad cerebral que afectan a varias regiones cerebrales y sistemas neuronales. Este tipo de estados son muy complejos e implican marcados cambios somáticos, viscerales, perceptivos, cognitivos y emocionales. Aunque cada religión tiene unas particularidades propias, las personas que practican cada una de ellas pueden compartir el mismo tipo de experiencias. Por ejemplo, mientras rezan o meditan, tanto las monjas contemplativas, que dedican la mayoría de su tiempo a conocer y amar a Dios a través de la oración, como los monjes budistas que con la meditación buscan aumentar su comprensión y sabiduría para erradicar el sufrimiento, tienen una mayor actividad en las áreas de los lóbulos frontales vinculadas con la atención y la concentración, mientras que disminuye la actividad en los lóbulos parietales responsables de procesar la orientación temporal y espacial. La oración islámica tiene otra finalidad: busca la entrega de uno mismo a Dios, renunciando al control de la voluntad y a la toma de decisiones, así que el efecto es una disminución de la actividad frontal, el lóbulo que controla nuestras acciones. La conducta humana está guiada por el sistema de creencias. Desde un punto de vista cognitivo, la asimilación de una creencia implica dos fases. Primero se necesita una representación mental que hace que la creencia se adquiera, y después se lleva a cabo un análisis que evalúa dicha creencia y la pone en tela de juicio. Una región del cerebro implicada en el procesamiento de la información emocional y afectiva, nuevamente la corteza prefrontal, es crítica para la fase de evaluación de la creencia. Precisamente, ciertas lesiones en esta región hacen que los afectados sean más susceptibles a las creencias dogmáticas y muestren más tendencias al autoritarismo y al fundamentalismo religioso.
Bien, ahora pasaremos a hablar sobre la meditación. Diversos estudios científicos han comprobado los beneficios de la meditación y el impacto que esta práctica tiene para la salud física y mental. Meditación viene del latín meditari, definiéndose como el alcance de un estado de contemplación y reflexión. Las técnicas de meditación tienen un origen religioso y espiritual intrínseco y son practicadas desde hace más de 5000 años en la cultura oriental, y en este siglo se ha ido adquiriendo popularidad en la cultura occidental. El cerebro es plástico y está en cambio constante. Hábitos como la meditación varían la comunicación entre las neuronas y modifican ciertas estructuras neuronales y ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y las adicciones, además de aumentar la creatividad, el aprendizaje, mejora la atención y la memoria. ¿Qué parte del cerebro se activan con la meditación? La meditación estimula la corteza prefrontal, la insulina anterior derecha y el hipocampo derecho del cerebro. Estas partes se encuentran relacionadas con el control del estrés y la ansiedad, pero también con el fortalecimiento del sistema inmune. Esta práctica puede estimular un gran desarrollo mental en áreas como el cuerpo calloso, un conjunto de fibras nerviosas que comunican ambos hemisferios cerebrales. La meditación es un proceso integral que puede regular la conciencia, enfocar tu mente y entrenar tus funciones. La atención y el proceso de percepción permite que te ancles al momento actual y dejes de preocuparte por cosas del pasado o del futuro, simplemente viviendo el aquí y el ahora. Las técnicas meditativas pueden clasificarse según su objetivo principal, ya sea terapéutico o espiritual, tipo de anclaje para mantener la concentración y postura usada. Las más estudiadas para su posible utilidad terapéutica son mantra, Qigong, yoga, tai chi y mindfulness. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Muchas gracias.